Importante noticia. Entrevista con la doctora Joana Cubillos. Explica cómo serán los pagos de la renta ciudadana este 2024. Y como siempre, suscríbete y comparte. Reformar o repensarnos las transferencias desde esa oportunidad de apoyar a los colombianos que no han logrado superar esas barreras que los tienen aún en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, yo te estaba escuchando, yo estaba ahí unida, pero no podía hablar. Efectivamente, hay muchos cambios. Empezando por el programa tradicional que muchos conocen, que es Familias en Acción, que es un programa que se creó hace 22 años, es un programa que respondió en su momento a una crisis económica, que exigió, digamos, que los parámetros que tenían otros programas en la región, en México, en Brasil, incluso también en Europa. Y lo que buscaba era ayudar a esos hogares que estaban cayendo en pobreza extrema, porque en esa época, para los que quizás no han nacido o estaban muy pequeñitos, hubo una recesión económica muy fuerte en Colombia. Y eso que hizo que muchos hogares cayeran en pobreza extrema, pero así de un día para otro, perdieron todo. Entonces este programa llega a responder a esa necesidad y es un programa que lo que buscaba era formar capital humano, es decir, que esos niños que hacían parte de esos hogares no repitieran esa situación de pobreza de sus padres. Entonces este hogar se enfocó en temas de salud y educación para los niños. Este programa ha tenido muchas evaluaciones y tuvo resultados importantes, pero parte de pensarnos en una nueva estrategia de transferencias es precisamente qué aprendimos y qué podemos hacer nuevo. Entonces, este nuevo año, este año 2024, vamos a implementar Renta Ciudadana. Renta Ciudadana se va a enfocar no solamente en salud y educación para los niños, niñas y adolescentes, sino para todo el hogar. Es decir, vamos a trabajar con la mamá, con el papá, con los abuelos, con todos los que hacen parte de ese hogar, y en otras dimensiones, dimensiones tales como cuidado, identificación, productividad, trabajo comunitario, asociatividad. Entonces, digamos que es un tema que se va a ampliar muchísimo más en la intervención que queremos hacer y además nos vamos a concentrar, y esto es algo súper importante, en pobreza extrema. ¿Qué pasaba con, digamos, por ejemplo, Familias en Acción? Atendía también pobreza extrema y parte de la pobreza moderada, pero atendía a través de inscripciones. Entonces, muchísimos hogares se quedaban por fuera, muchos, o sea, no son 3, 4, son miles, millones de hogares que estaban por fuera porque tenían que esperar una inscripción. Pero yo quiero, Con Renta Ciudadana, bueno, sí. dale explicándolo con renta ciudadana, cuál va a ser el cambio. Y entonces con Renta Ciudadana, ¿qué va a pasar? Que ya los hogares no tienen que esperar un momento de inscripción, porque nosotros vamos a poderlos identificar y todos los hogares en pobreza extrema los vamos a atender. Entonces, ese es un cambio fundamental, porque no es que si tú no te alcanzas a escribir, pues espera otro momento, o yo sé que estás en pobreza extrema, pero pues no puedes entrar al programa. No, aquí nos vamos a concentrar a atender a 7 millones de colombianos y colombianas que hoy en día están viviendo con menos de 7.000 pesos. Es decir, apenas les están dejando para una comida. Bueno, entonces, recapitulemos. Familias en Acción, que es un programa que lleva más de 20 años, ¿qué pasa con él? ¿Se acaba o se transforma en Renta Ciudadana? Porque ustedes tenían ya una prebase de transferencia, o ustedes le llamaban como desarrollo de Renta Ciudadana, tránsito a Renta Ciudadana, o tránsito a Renta Ciudadana es lo mismo que Familias en Acción, como para que las personas entiendan exactamente qué pasa con Familias en Acción y si es lo mismo que Renta Ciudadana. Bueno, cuando el año pasado, que fue cuando estábamos planteando el Plan Nacional de Desarrollo, estábamos mirando qué pasaba con los programas, pues encontramos que Familias en Acción podía ser un camino para ir implementando esas medidas de las que les estoy contando. Entonces nace Tránsito a Renta Ciudadana, que utiliza el programa Familias en Acción y mejora sustancialmente las transferencias. Eso fue parte de lo que nosotros quisimos evaluar, qué tanto impacto tenía efectivamente dar un salto de 180.000 pesos a 500.000 pesos y concentrarnos de acuerdo a esas características del territorio. Precisamente la semana pasada, les cuento, terminamos de revisar la evaluación que hicimos de ese cambio y los resultados son muy positivos en ese sentido. Sí hay un impacto en el mejoramiento de la transferencia y hay un impacto muy grande en hogares en pobreza extrema. Es decir, las medidas que vamos a implementar efectivamente van a cambiar la vida de estos hogares. Entonces, Familias en Acción ya venía con unas familias pobres, extremas y pobres moderadas. ¿Cuántas más o menos? Veníamos trabajando con 2.300.000 familias, pero lo que te digo, no estaban todas las familias en pobreza extrema y una parte de moderadas, o sea, fue las que se alcanzaron a escribir cuando abrimos convocatorias. Entonces, más o menos 2.300.000 familias. Sí, ¿Y pasan todas a Renta Ciudadana o cómo las dividen? Porque tú me dices, unas están en pobreza extrema y otras no. Claro, Renta Ciudadana se va a enfocar en pobreza extrema.
Entonces puede ser que una familia ya estaba en Familias en Acción y entra en Renta Ciudadana, como así que hay muchos hogares que no estaban en Familias en Acción y van a empezar a estar en Renta Ciudadana. Entonces Renta Ciudadana se va a enfocar en 2.8 millones de hogares en pobreza extrema, que son todos los hogares en Colombia en pobreza extrema. Es una atención, lo que nosotros llamamos técnicamente universal. Todos van a entrar. Y vamos a tener también un componente en Renta Ciudadana, que ese va a ser un componente, digamos, que se va a dar en ciertos momentos del año, no es permanente como las transferencias que veníamos dando, sino que va a ser en un momento, y va a ser un componente de fortalecimiento de capacidades que va dirigido a hogares en pobreza moderada, que es precisamente esos que están diciendo, oiga, pero yo estaba en Familias en Acción, o sea, que me van a sacar. Nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Familias en Acción, o los que, digamos que no van a, por sus condiciones de vida, no van a pasar, porque pues no están en pobreza extrema, sino quizás están en una situación ya más, no en la situación ideal, porque pues todos necesitan, pero pues digamos que aquí el corte es los que no están, lo que no tienen para comer. Esos hogares en pobreza moderada que quizás ya tienen una forma de tener ciertos servicios básicos, pero aún les falta para poder tener una estabilidad. Ellos van a entrar primero en una estrategia de gestión de oferta, es decir, ellos van a ser prioritarios para las diferentes ofertas que se generan en territorios en temas de empleo, en temas de capacitación, en temas de educativos, y adicionalmente vamos a tener un subsidio, una transferencia que se va a llamar fortalecimiento de capacidad, que es contra un logro. Es decir, voy a poner un ejemplo. Los jóvenes de esos hogares en pobreza moderada lograron graduarse de bachiller, entonces a la familia le vamos a dar una transferencia porque lograron ese objetivo. Entonces, eso se va a enfocar, es pobreza extrema, esa ayuda permanente, que es lo que nos necesitamos porque necesitamos fortalecer las capacidades y que tengan un recurso para comer, y esos otros hogares que ya han alcanzado cierto punto de, digamos, de no tener esa situación tan extrema, los vamos a seguir apoyando desde esa estrategia de oferta y desde esa transferencia que se va a dar una vez al año. Bueno, voy a agradecerles a todas las personas que se están uniendo y que ya nos empiezan a hacer preguntas, pero antes de resolver las preguntas que nos están haciendo y aprovechen a la directora de transferencias porque ella es la que sabe de todo el tema, entonces después no están diciéndome, Liz, pero esto, no, pregúntenle a ella, así que empiecen a hacer las preguntas y ya en un momento se las traslado a ella. Entonces, doctora Joana, por ejemplo, usted dice, listo, entonces Familias en Acción, estas personas pasan a Renta Ciudadana, pero pregunta, ¿todos o algunos ya quedan por fuera? Aquellos hogares que hoy en día sean pobres extremos van a ser parte de Renta Ciudadana. Todos los hogares en pobreza extrema. Nosotros en Renta Ciudadana tenemos dos tipos de transferencias. Una que son para las madres cabeza de hogar con niños y niñas en primera infancia, que es lo que ustedes han escuchado mucho del señor presidente, que es donde el esfuerzo se quiere enfocar porque son las que tienen mayores barreras para poder superar esa situación de pobreza extrema. Y el resto de hogares en pobreza extrema, con niños y sin niños. Es decir, aquí lo que les digo, vamos a atenderlos a todos. Entonces, Familias en Acción, a partir de este año, definitivamente pasa a Renta Ciudadana y las personas que están en Familias en Acción, no, pues siempre me imagino que durarán preguntando como hicieron con Ingreso Solidario, pero es que no me ha llegado Ingreso Solidario, no, Ingreso Solidario se acabó en el 2021, 2022. Entonces, ese programa terminó, entonces también tienen que tener en cuenta que si están en Familias en Acción, lo que tienen que verificar ahora es si están en Renta Ciudadana. Pasemos entonces a Renta Ciudadana, porque ustedes en Renta Ciudadana, y mucho ojo con esto, hay unas, digamos, unas etapas, ¿sí? Unas etapas diferentes o unos módulos diferentes donde se van a clasificar a las personas. Pobreza extrema, las personas que están en pobreza extrema, ¿quiénes son? ¿Qué van a recibir? ¿Y en qué parte de esas etapas de Renta Ciudadana quedan? Bueno, este es el año del cambio profundo en transferencias. Eso lo que nos está llevando es a, como tú lo dices, ir progresivamente implementándolo. Este año, ¿cómo va a arrancar? La primera etapa va a ser los hogares en pobreza extrema con madres cabeza de hogar que tengan niños, niñas menores de 6 años. ¿Cómo los identificamos? A través del CISBEN. El CISBEN es fundamental. Aquí la invitación que hacemos siempre en todos los espacios es que los hogares tengan al día su encuesta CISBEN. La pueden solicitar en las alcaldías de sus municipios. Si hay un cambio de domicilio, que se hayan ido para otro municipio, que su conformación familiar cambió, por ejemplo, nació un nuevo bebé, que hay una situación que ustedes saben que les va a afectar su clasificación, deben solicitar esa actualización de la encuesta porque la mirada que nosotros damos es cómo estamos viendo la encuesta. Entonces, ahí es donde nosotros estamos identificando a estos hogares. Y a esto se le suma también en esta primera etapa esos hogares en pobreza extrema, que son la clasificación A del CISBEN, que tengan algún integrante con una discapacidad que genere que tengan que cuidarlo permanentemente. Entonces, aquí hay doble barrera. El que no puede salir a trabajar por estar cuidando y la persona que tiene esa discapacidad que no puede generar ingresos por su condición de salud. Esos hogares son como la primera etapa. Entonces, los hogares que tienen jefe hogar,
mujer que solamente que tiene niños en primera infancia y los que tienen una persona con una discapacidad que requiera un cuidado permanente. Y en el transcurso del año, estamos estimando que sea entre mayo y junio, entra la segunda etapa, que son el resto de hogares en pobreza extrema. Todos los que estén clasificados en A van a entrar. Por ahí estaba leyendo que cuándo van a pagar, porque yo sé que la gente, aquí uno les cuenta y les explica, pero lo que quieren es cuándo pagan. Sí. Nosotros, claro, nosotros tenemos previsto que ya en abril empezamos pagos. Queríamos empezar en marzo, ese era nuestro propósito, pero resulta que la Semana Santa es a finales de marzo, es prácticamente toda la semana en festivo y eso, digamos que desde el operativo, que yo sé que esto la gente pues no lo tiene por qué saber que es así, pero desde el operativo eso tiene unas limitaciones porque esa Semana Santa básicamente es muy difícil hacer trámites para poder entregar el recurso. Entonces, nosotros ya tenemos previsto que en abril arrancamos y estos pagos van a ser cada 45 días. Entonces, ya las personas pueden ir empezando a hacer cuentas. Bueno, si recibí el recurso aquí, entonces, ¿dentro de cuánto me llega? Igual nosotros siempre estamos contando, tú sabes que nosotros estamos avisándole a los medios, mire, vamos a empezar a pagar, avisen a la gente. ¿Qué va a pasar en marzo? Para que lo tengan en cuenta las personas que nos escuchan. Vamos a sacar el primer listado. Vamos a informar dónde pueden consultar. Recuerden que esta primera etapa va a ser con este grupo que les vuelvo y les repito, madres cabeza de hogar con niños menores de 6 años y con ellas vamos a arrancar esta fase de red. ¿Qué va a pasar en el siguiente ciclo? Los hogares con personas con la discapacidad que requieran cuidado y dentro de los dos ciclos, el resto de hogares. Entonces, la invitación libre. Y si quieres hacemos Facebook todos los domingos, yo les sigo contando los avances, porque esto va a ser progresivo y va a ir muy rápido, entonces para que la gente se informe, porque no todos van a, o sea, en marzo si no se ven, no tienen que entrar en angustia, porque es probable que si son hogares en pobreza extrema vayan a entrar, pero si no cumplen estas características, pues va a demorarse un poquito más, porque esto está poco a poco implementándose, porque esto es un cambio muy profundo en transferencias, y además de esto no solo es el pago, porque detrás de esto hay una verificación de información, unos cruces que realizamos para determinar que sí sean los beneficiarios y con los meses estos hogares tienen que, uno, aceptar estar en el programa, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos y empezar en este proceso de corresponsabilidad. Como más o menos tú has hecho mucho la comparación con Familias en Acción. Esto se parece de algún sentido, pero no completo. ¿Por qué? Porque sí vamos a pedir que esos hogares cumplan con unas tareas. Unas tareas en salud, en educación, en productividad, en ambiente, en cuidado, y cada una, en la medida que vaya siendo parte del programa, va enterándose qué tiene que hacer, porque ya no son solo los niños los que tienen que cumplir, ya va a tener que cumplir la mamá, va a tener que cumplir el papá, o sea, son todos los que tienen que estar involucrados en el proceso. Bueno, doctora Joana, entonces como para hacer ese punto ABC para que las personas nos entiendan, entonces a partir de marzo sale el primer listado, ¿cierto? Sí. Pero no va a ser el único. No es el único, es el primer listado y este primer listado corresponde a personas en pobreza extrema, con niños menores de 6 años. Sí, que sean jefes de hogar, que sean, o sea, hogar, lo que técnicamente eso se llama hogar monoparental, es decir, la mujer está solita y tiene a sus hijos. Y tienen que cumplir salud y educación. No, todavía no, eso todavía no. Eso va más adelante. ¿Y a estas personas les van a pagar cuánto? 500,000 pesos. 500,000 pesos, listo. Nuestro segundo listado saldría más o menos mayo. Bueno, van a empezar a salir. Saliendo durante todo el año. Y la segunda etapa, porque por ejemplo aquí nos acaban de preguntar qué pasa con las personas en condición de discapacidad, entonces la segunda etapa sería las personas en condición de discapacidad. Ana Cecilia nos pregunta, ¿entran en el listado, en el segundo listado? Sí, correcto, vamos a ir, los listados van creciendo. ¿Y estas personas les van a pagar cuánto? 500,000. 500,000, entonces también estarían en pobreza extrema. Perfecto, ahora pasemos a bueno, usted dice que el primer pago se va a hacer en abril. Sí. Listo, entonces ya tenemos esos 3 datos, que es lo que siempre pregunta la gente. Ahora pasemos a la tercera etapa de renta ciudadana, porque como lo decíamos, una cosa es pobreza extrema, otra cosa es personas en condición de discapacidad, pero también hay otras etapas. ¿Cuáles son las etapas? ¿Se les va a dar dinero? ¿No se les va a dar dinero? ¿Qué tienen que cumplir las personas? La siguiente etapa es el resto de hogares en pobreza extrema. O sea, los pobreza extrema de A1 a todo A, A5. Todo A, perfecto. Todo A. Entonces, aquí, ¿quiénes van? Los hogares, por ejemplo, donde esté papá y mamá,
donde haya niños mayores de 6 años, donde no hayan niños, porque también vamos a tener en cuenta los hogares donde no hay niños, porque eso digamos que, si ves que eso recoge muchas cosas de lo que hemos implementado, no es familias, porque Familias en Acción se concentraban solo en hogares con niños. Y ellos son los que van a poder ya entrar en esa tercera etapa, en donde les vamos a informar cuándo cuando ingresan y cuáles van a ser también sus obligaciones y sus derechos en el programa. Bueno, mira, aquí vamos a volver a repetir la respuesta que ya hemos dado. Pregunta Estebany, ¿pero en abril pagan pobreza extrema y moderada o solo pobreza extrema? En abril empezamos con la primera etapa, que son madres cabeza de hogar, con niños y niñas en primera infancia en pobreza extrema. Okay, recuerden que Renta Ciudadana se va a enfocar sus esfuerzos y los recursos en pobreza extrema. Y esto es algo que yo sé que es, muchos hogares dicen, pero ¿por qué si yo soy pobreza moderada, yo también necesito? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen estos cambios? Y aquí digamos que el mensaje que nosotros queremos dar desde el gobierno y desde esa línea que nos ha dado el presidente es que hay millones de hogares, millones, no son miles, millones de hogares que no están logrando comer, que tienen unas barreras de ingresos importantísimas, que desafortunadamente están en unas condiciones de vida muy complejas, que viven en cinturones de miseria, que tienen a sus hijos aguantando hambre y no les está llegando ningún apoyo del Estado. Quizás antes alcanzaban algunas con los programas que teníamos. Con Renta, la idea es llegar a todos los hogares, que son 2.800.000 hogares en Colombia y 7 millones de personas aproximadamente. Entonces, hagan la cuenta, somos alrededor de 50 millones de colombianos. Estamos diciendo que entre el 7 y 8% de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos colombianos, no están comiendo. Entonces, es con ellos que queremos concentrar estos esfuerzos de Renta Ciudadana. Bueno, aquí pregunta Yade. Dice, por favor me responde esta pregunta. Yo como madre cabeza de hogar, si llego a conseguir un trabajo temporal, ¿me retiran de Renta Ciudadana? No, porque es que nosotros lo que estamos buscando es precisamente que consoliden capacidad, que logren esa estabilidad, porque este programa sí tiene una característica, y le agradezco esa pregunta a la persona que nos acompaña, es que no va a ser permanente como funcionó, por ejemplo, Familias, que hasta que se graduara el niño y pues, la señora podía estar 18 años en el programa, y si tenía un bebé entonces se le sumaba 22. Nosotros tenemos familias que estuvieron desde el 2000 hasta el 2023 felices de estar en Familias en Acción porque casi que renovaban hijos. Aquí no, aquí la intervención es en un periodo específico, porque durante ese periodo las vamos a acompañar, y esto es algo que hace parte de esa ruta integral, porque es que les queremos dejar capacidad, que es dejar capacidad, que puedan conseguir un empleo o tener un emprendimiento o un modo de vida que les genere ingreso. Porque es que este subsidio, y esa es la crítica que hay con los subsidios y con los programas de transferencias, es que vuelven a la gente vaga, que es que quieren ser pobres para recibir este dinero. No, aquí los vamos a acompañar, vamos a hacer un proceso para que al final, en el momento en que la transferencia se vaya, ese hogar ya pueda vivir sin la transferencia y puedan entrar otros hogares que necesitan el apoyo del Estado y logren esa ruta para que al final esto se vuelva un ciclo virtuoso, y pues ustedes en 2, 3, 4 años van a ver las cifras en Colombia, como la pobreza extrema la vamos a empezar a acabar. Mira, aquí, bueno, creo que todavía la gente está muy confundida porque mira, aquí Clau Villa pregunta, ¿para cuándo está proyectado el pago del tercer grupo? Yo creo que eso ya, ¿estos grupos terminan? ¿O qué? Porque dice, es decir, para niños mayores de 6 años, no, mentira, lo que estábamos hablando, es decir, para niños mayores de 6 años también pues requieren apoyo. ¿Cuándo estaría los del tercer grupo? Sí, segundo semestre, o sea, este año, al cierre del año, vamos a estar pagando todos los hogares en pobreza extrema. Yo sé que esto tiene cierta confusión porque son cambios profundos, porque la gente está acostumbrada simplemente a hablar de Familias en Acción, salud y educación. Aquí esto es una mirada diferente, es otra estructura de política pública. Entonces, creo que el mensaje principal es pobreza extrema, hogares en pobreza extrema. Y poco a poco van entrando a Renta Ciudadana en la medida que vamos implementando el programa, porque digamos que la gente diría, pero es que es pagar. No, esto no es solo pagar. Detrás está la revisión de la información, la identificación de los hogares, los cruces con registraduría, los procesos para tener el operador de pago, el trámite para que el recurso le llegue a la gente. Entonces, esto, digamos que la dirección de transferencias que yo lidero, precisamente se encarga que sea un proceso transparente, que sea un proceso muy riguroso para que le lleguemos a la gente que lo necesita. Y aquí hago una invitación, y yo estoy que hablo, se me va a dejar hablar toda la mañana, porque necesitamos que tengamos muy buena identificación de las personas. Entonces, ¿cuál
es la queja de todo el mundo, pero ¿por qué mi vecina que tiene carro, casa y beca sí está en el Sisbén? Ah, Sí, bueno, si usted sabe eso, vaya y cuente denuncie. para que revisen, denuncie, porque es que aquí nosotros, o sea, ¿cuánto quisiera yo irme casa por casa? Yo sería feliz yéndome por todo el país, pero es que estamos hablando de millones De de personas. personas. Entonces, Bueno, la mirada la tienen ustedes en territorio, así como si saben de alguien que no está recibiendo ayudas porque no tiene el Sisbén, ayúdenla a tener el Sisbén, ayúdenla a que haga la encuesta. O sea, eso es de lado y lado, ¿no? entonces mira, aquí súper importante 3 puntos. Mira, Lunita pregunta, buenos días, ¿hasta qué grupo de Sisbén van a pagar? Joana lo acaba de decir, se va a atender pobreza extrema, es decir, A1, al último A que es A 5, A20, a 5. A5, perdón, antes, el otro es de 20, A5, No, A1, afortunadamente A5, no hay tantos A. Los A perfecto. son muy Mira, pobres. dice, el Sisbén con la actualización, y esta es una pregunta y un comentario que lo hace muchísima gente. El Sisbén con la actualización que le hicieron le subió la clasificación a las personas que por algunas variables de las encuestas le cambió esa clasificación, pero que en realidad las familias consideran que siguen en pobreza extrema. ¿Qué pasa con este tema de la reclasificación del Sisbén? Porque realmente muchas personas dicen, me sacaron. Sí, sí, eso es un tema que ha sido muy polémico, pero creo que pues aquí yo tengo que aprovechar el espacio como técnica también, como parte como de estos procesos que se han venido dando en Colombia sobre la calidad de la información. En el mundo existen los registros sociales de hogar. ¿Qué es esto? Es determinar realmente cuál es esa información válida que nos permita identificar efectivamente cuál es la situación de un hogar. Hoy en día Colombia tiene el Sisbén 4, que es la encuesta donde van a la casa, miran las condiciones de vida, hacen unas preguntas y digamos que ahí sale una clasificación, ¿cierto? Entonces a la persona la visitaron, la persona contó con quién vive, cuáles son sus medios de ingresos, cuál es su nivel educativo, bueno, eso es una batería como de 250, 300 preguntas. Y después de que les hacen todas esas preguntas, eso se procesa y sale una clasificación. ¿Qué es el registro social de hogares? Que eso se empezó a implementar este año. Es con esa información de esa encuesta, se pregunta o se cruza con información oficial. Información oficial que ¿dónde está? Ministerio de Educación, ¿cuál es el nivel educativo de las personas? Ministerio de Salud, ¿cuál es, por ejemplo, la información que reposa de la conformación familiar, del acceso a servicios de salud? Temas de ingresos. Recuerden que aquí en el país pues tenemos todo lo que son la afiliación a los servicios de seguridad social, salud, pensión, y eso que da cuenta de cuál es el ingreso de esa persona. Y digamos que otras fuentes, bienes, vehículos, casas, etc. Es decir, eso lo que nos permite es tener una foto más completa de cuál es la realidad de esos hogares. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando se hizo esos cruces, muchos hogares que en la encuesta habían dicho, porque esta es una autoencuesta, o sea, el encuestador va a la casa, pero él toma nota de lo que le va diciendo la familia y observa, ¿no? Pero cuando se hacen estos cruces, oh sorpresa, muchos hogares realmente no eran pobres extremos. Pobres extremos, como les repito, son hogares que no tienen para comer, que están en una situación de una condición de vida tan compleja que hoy en día en el mundo, si no estoy mal, son $2, eso es más o menos como 8.000 pesos, con lo que vive una persona al día. Entonces, hagan las cuentas. ¿Cuánto está valiendo la comida hoy en día? ¿Cuánto vale el arroz, la papa, el aceite, etcétera? ¿Qué le alcanza a uno con 8.000 pesos para comer? Entonces, eso es la clasificación de pobreza extrema. Entonces, claro, mucha gente dice, pero es que yo soy muy pobre, yo necesito. Seguramente esa es la realidad en términos de la necesidad de ese hogar, pero frente a estas mediciones estamos revisando quiénes están en esas condiciones tan precarias y las clasifican en el grupo A. La siguiente clasificación es el grupo B. El grupo B es una pobreza moderada, es decir, hay unas carencias, hay una serie de bienes y servicios que se necesitan y no se está logrando tener un ingreso para ello, y son hogares que se implementan diferentes políticas públicas a través de otros programas, también a través de prosperidad social, pero pues renta se va a concentrar en estos hogares que les cuento, que son estos 7 millones de colombianos, alrededor de 7 millones, que están en esta situación de hambre. Bueno, doctora Joana, ya hablamos del grupo 1, que es pobreza extrema. El primer pago será en abril. Por ahí me volvieron a preguntar por las personas en condición de discapacidad. Será el segundo grupo que se va a atender. Eso sería después de abril. Y la tercera etapa, estábamos hablando de niños mayores de 6 años. Estos niños mayores de 6 años, ¿cuáles serían las condiciones para entrar al programa de renta ciudadana? Pues la familia que tenga niños mayores de 6 años, ¿y cuál sería la siguiente etapa?
No, pues digamos que la tercera etapa es el resto de hogares en pobreza extrema, donde pueden haber niños mayores de 6 años e incluso no pueden haber niños. Pueden ser hogares donde sean dos adultos mayores, que no estén, por ejemplo, en Colombia mayor y sean pobres extremos, van a poder entrar a renta ciudadana. Hogares donde solamente hayan adultos pero estén en pobreza extrema, van a poder entrar a renta ciudadana en esta tercera fase. Entonces, aquí realmente no es que sean niños, sino que simplemente el primer corte son donde está primera infancia, que es donde están, digamos, los mayores riesgos, porque puede haber muerte por desnutrición, puede haber problemas serios de crecimiento porque no están recibiendo los nutrientes necesarios estos niños, y pues las mujeres que están a cargo de estos hogares están viviendo una situación de unas barreras muy grandes para poder darle esa vida digna a sus hijos. Esa es la primera etapa, la segunda la discapacidad, como les digo, y la tercera el resto de hogares, donde hay mayores o no hay niños. Estos hogares van a tener, digamos que los mismos esquemas de corresponsabilidad en términos de salud, de educación, de trabajo, de ambiente, de cuidado, es decir, ya no es solamente los niños los que tienen que cumplir, sino todo el hogar. Y esto, pues ellos también van a tener que en su momento saber que son parte del programa, aceptar el programa y saber cuáles son esas corresponsabilidades que tienen que cumplir de acuerdo a su conformación de hogar. Y todos los que estén en A van a recibir 500.000 pesos en el momento No, en que les toque. la tercera etapa, o por lo menos estos hogares que ya no son de esa primera, de esas con discapacidad o menores de 6 años, reciben hasta qué significa que pueden llegar al tope 500, pero puede ser menos. ¿Por qué? Porque esta transferencia sí tiene que ver con la conformación de hogar. ¿Cuántos están en el hogar? ¿En qué edad están? Porque eso va a ser parte del cálculo del dinero que se les va a entregar. Y cuando usted dice el tope máximo es 500.000, el tope mínimo es... Nosotros tenemos unos cálculos con base en, pues, en esas proyecciones que hemos hecho y en promedio un hogar va a recibir mínimo 220.000 pesos, la línea de extrema pobreza. 120.000 pesos. 220.000 pesos, eso cada 45 días de acuerdo con el nuevo programa, ¿cierto? Correcto. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante, vamos a buscarla, y dice J. Gamboa, si la madre cabeza de hogar se inscribe en renta joven, ¿puede recibir renta ciudadana por los hijos? Sí, esos hogares no chocan. No, porque renta joven tiene el objetivo de que puedan mantenerse en el sistema educativo superior, que puedan finalizar sus estudios, ya sean desde técnico, tecnológico, profesional. Entonces, digamos que este es un aporte directo a la persona, a ese estudiante, para que tenga para sus gastos que están alrededor del costo de estudio, ¿no? Y precisamente si esto pasa a mí, personalmente, yo como directora te lo digo, me parece fabuloso que esto pase, porque quiere decir que esa mamá se está formando para sacar adelante a sus hijos. Y pues con más cariño nosotros vamos a apoyar esto, porque está generando capacidad. Eso es la generación de capacidad. Al final, cuando ella tenga su título, ella va a poder acceder a mejores ofertas de empleo, quizás va a tener más capacidad para generar un emprendimiento, va a tener más herramientas para formar a sus hijos, para inculcarles el amor al estudio. Bueno, en fin, digamos que eso es como todo lo que hace parte de esta política. Así que pues, digamos que no deben tener esa preocupación frente a la participación en renta joven. Bueno, quiero agradecer a más de 90 personas que se han estado conectando súper porque además nos están haciendo muchas preguntas. Y bueno, para ir cerrando el tema de renta ciudadana y hablar muy rápidamente de los otros, hay una persona que nos dice que en el caso del emprendimiento, que fue lo que usted habló, que ya no todas las personas, que a mí la verdad me parece supremamente interesante porque no es que van a recibir el subsidio eternamente los 20 años, sino que el propósito es o te puedes incluir en materia laboral o puedes hacer un emprendimiento. Y aquí, por ejemplo, hay una persona que nos dice, ¿el emprendimiento lo da el gobierno o lo hace uno mismo? Pues aquí es el reto. Nosotros precisamente estamos diseñando esa ruta porque hay muchos aliados que nos pueden ayudar. O sea, no necesariamente tiene que ser un emprendimiento directo de programas de gobierno, también hay aliados privados, hay empresas privadas, hay sectores que quieren apostarle a esta ruta de intervención. Entonces ellos dicen, mire, yo tengo este programa en donde apoyo a este sector, tráigame a sus beneficiarios y yo trabajo con ellos o yo les apoyo en este emprendimiento. También hay organizaciones multilaterales, organismos de cooperación internacional que nos están diciendo, yo tengo este programa, puedo ayudar, dígame a quién atiendo y yo trabajo con ellos. Entonces, fíjense que no va a ser un tema tan cerrado, sino que al contrario, esto puede abrir muchas posibilidades para los hogares que hacen parte de esta intervención. Bueno, aquí hay una persona que nos dice, mira, mucha gente que todavía no sabe cómo, y lo decía la doctora Joana al principio, ya no hay inscripciones para renta ciudadana. Lo importante aquí es que usted esté en el CISBEN y que allí es donde Prosperidad Social mira esa lista de las personas que están en pobreza extrema y los atrae o los inscribe
desde Prosperidad Social al programa, pero usted no tiene que ir a ninguna oficina, tiene que ir a la oficina del CISBEN. Aquí hay una persona que nos dice, soy una mujer de B7, no puedo trabajar, soy cuidadora de un adulto mayor y una nena de 8 años. ¿A qué subsidios puedo acceder? Por el momento, Renta Ciudadana tiene una tercera línea que se llama Fortalecimiento de Capacidades, que esperamos implementar ya a final de año, que es una línea donde se entrega un subsidio al año, que es un subsidio por el logro de una capacidad, porque esos son pobreza moderada. Entonces, aquí lo que esperamos es que estos hogares, en la medida que cumplan unos requisitos, puedan acceder a esa transferencia. Estamos hablando de pobreza moderada, que es la B. Ahora, recuerden que no solo Prosperidad Social atiende temas sociales. Nosotros somos cabeza de sector, pero hay desde todos los ministerios y desde todas las entidades del gobierno siempre se están implementando programas que atienden las diferentes poblaciones. Entonces aquí digamos que siempre lo que invitamos a la comunidad y a la ciudadanía es que estén muy atentos de esas noticias que nosotros damos a través de diferentes canales para que se puedan inscribir. Por ejemplo, aquí habla de un adulto mayor, habría que ver si de pronto el adulto mayor tiene la posibilidad de entrar a Colombia Mayor o quizás a lo que va a ser el bono pensional que tuvo, lo hablabas muy claramente en un video que hiciste y que nosotros hemos estado contando en las noticias. Quizás la niña que está pequeña pueda entrar por esa clasificación a los apoyos que les dan en términos de alimentos, en términos de transporte, también hay temas de vivienda. Entonces, aquí hay como muchas ayudas que se unen para poder estabilizar la situación de muchos colombianos y que puedan alcanzar pues esos mínimos para que tengan una vida tranquila. Entonces, renta, como les digo, yo reitero, y yo sé que es un poco complejo porque veníamos manejando en familias en acción hasta B4 y la gente pues estaba, digamos que ya un poco, ¿cómo se le dice? Acostumbrada, sí, pero lo que no veían eran todas las personas que estaban por fuera, todos los que no estaban atendiendo. Y muchos de esos eran hogares en una pobreza absoluta que no tenían acceso a este tipo de transferencias. Bueno, para reiterar entonces, y quizás salir del tema de renta ciudadana, porque obviamente hay muchas preguntas, pero como ya la misma doctora Joana me dijo que cuando quiera hacemos live, entonces en los próximos lives podemos seguir hablando de estos temas. Entonces, la gente, por ejemplo, a mí me pregunta mucho, pero ¿cómo me inscribo? Entonces repetimos. No hay inscripciones para el programa de renta ciudadana. Si algún avivato les dice, no, es que yo lo inscribo, no, es que no hay inscripciones. Prosperidad Social los escoge. ¿Y cómo los escoge? A través del CISBEN. Así es, mucho, ya te puedes venir a trabajar a Prosperidad Social. Y en el CISBEN, doctora, y esa pregunta también la hacen mucho. ¿Cómo me inscribo entonces en el CISBEN? ¿Cómo voy a una oficina del CISBEN? ¿O dónde queda el CISBEN? ¿Qué es el CISBEN? Así cortitico lo decimos para avanzar entonces. Bueno, el CISBEN básicamente es una encuesta que mide las condiciones socioeconómicas de un hogar. Cada alcaldía, cada municipio tiene una forma diferente de programar las encuestas. Algunas tienen su oficina abierta, otras quizás lo tienen a través de internet, otras quizás van asignando cupos. Digamos que aquí la invitación es que de acuerdo al sitio donde usted viva, pues averigüe cómo puede gestionar esa encuesta. Por ejemplo, acá en Bogotá pues están los CADE, los super CADES, también está la página web. O sea, hay muchas formas, pero eso ya depende de cada municipio. Yo sé que ahí, yo veo las preguntas, yo veo lo que van comentando, entonces hablan del CISBEN, que el CISBEN no mide. Miren, yo creo que aquí es también un proceso de comprender un poco qué es lo que se busca a través de estos instrumentos y es ubicar a esos hogares que requieren esos apoyos, especialmente cuando hablamos de pobreza extrema. Y yo no sé, esta cifra no es menor, y yo la repito todo el tiempo, 7 millones de colombianos no tienen con qué comer, 7 millones, es muchísima gente. Y si no enfocamos esfuerzos en estos colombianos y colombianas, pues van a seguir creciendo. O sea, el hambre genera un montón de situaciones sociales, ¿cierto? Porque al final la gente que busca un ingreso para poder comer. Y esto genera decisiones quizás que deriven en cosas que a nivel de sociedad pues es lo que no queremos. Y a nivel también de esos niños que están creciendo en esos hogares, con esta falta de nutrientes, con esta desatención en temas de salud, pues son niños que cuando llegan a cierta edad, pues van a tener una vida quizás con muchas marcas en su corazón, en su cuerpo, y van a empezar a tomar decisiones de vida que nos van a afectar a todos. O sea, es que hay que pensarlo bien a futuro. Yo creo que el presidente en alguna ocasión en una reunión lo dijo, yo sé que quizás los resultados de esta implementación no los voy a ver yo, los van a ver 2, 3 gobiernos más. Pero no me importa, porque es que yo necesito que estos niños que están en pleno crecimiento reciban alimentos, porque su cerebro se está formando, porque están aprendiendo. Entonces, el hambre hace eso, el hambre hace que se te cierren las posibilidades quizás de comprender cómo
cosas que necesitas en la vida, los niños pequeñitos, que no, las mamás que hemos tenido hijos, cuando están bebés, uno sabe que tiene que darles mucha alimentación porque están creciendo sus huesos, está creciendo su cerebro, está, mejor dicho, en una cantidad de procesos. Y estas mujeres a las que vamos a apoyar son mujeres que quizá les están dando un pan en agua panela a un bebé. ¿Qué le va a aportar eso a un bebé? Entonces, este recurso le va a permitir al menos acceder a algo de mayor calidad, que al final va a repercutir en que ese niño crezca mejor y que esa mamá tenga una mejor salud mental, tenga una mejor protección para ese niño, y esto tiene muchos efectos. Entonces quizás que esta transferencia a veces se ve como, ay, pero es que yo necesito, sí, pero concentrémonos en estos hogares que tienen estas barreras tan grandes. Bueno, aquí vemos una pregunta que me hicieron desde el principio y no sé si ya la había hecho. ¿Será que una madre cabeza de hogar si consigue un trabajo de manera temporal será retirado de tránsito? Ella habla de tránsito a renta ciudadana. No, o sea, digo no necesariamente, porque es que puede ser que la madre se haya ganado el trabajo de su vida y se vaya a ganar 7 millones de pesos, pues ahí sí de pronto sale. Pero muy seguramente estas son mujeres que, no sé, temporada escolar, les sale el trabajo en un almacén, una gran cadena para ir a hacer ventas de cuadernos. O bueno, en fin, temporadas, o les sale un trabajo en un restaurante y entonces las afilian. Muchas veces tienen miedo, tienen que tener tranquilidad, porque nosotros aquí no estamos midiendo que cada vez que entra a trabajar entonces la saco. ¿Qué medimos nosotros? El ingreso permanente de un hogar y cuánto alcanza ese ingreso para ese hogar. Entonces, puedo hacer un ejemplo. Nosotros cada ciclo vamos mirando a través de estas bases de datos cuál es el ingreso de su hogar. Si vemos que hay saltos, es un hogar que hasta ahora se está estabilizando y ese cruce, digamos, que no entra a ser parte de la definición de permanencia. Pero si vemos que es un hogar que está teniendo un ingreso permanente y además ese ingreso dividido por cabeza es superior a una línea de clase media, ahí es donde se toman decisiones. Entonces, un hogar, una señora consiguió un trabajo de un salario mínimo. ¿Cuánto es? 1 millón larguito, ¿cierto? La señora tiene 2 niños. Es decir, ese millón de pesos lo está dividiendo entre 3. A cada uno básicamente le corresponden 300.000 pesos. Eso no va a ser un factor para que salga. ¿Por qué? Porque pues que al final 300.000 pesos al mes, divídelo por 30 días, ahí es donde uno empieza a hacer las cuentas, realmente ese ingreso para qué está alcanzando. Entonces, en eso tengan esa tranquilidad de que si están afiliados al seguro, a un régimen contributivo, los van a sacar. No, no es así. Lo que nosotros siempre estamos observando es, en términos de ingresos, pero una línea muy alta, o sea, que estén ganando, que por cada persona reciban un ingreso que uno dice, miércoles, aquí este hogar ya no es tan pobreza extrema, o sea, ya hay unas condiciones. El año pasado esa línea nosotros la teníamos en 900.000 pesos, es decir, que todo el ingreso del hogar dividido por persona, por cada persona, fueron 900.000 pesos, o sea, eso es una línea altísima. Entonces ahí tienen que estar tranquilos. Igual, si en algún momento llega a haber una situación que genere un no pago por estos de ingresos, el hogar tiene derecho a la defensa, es decir, a levantar la mano y decir, oiga, ese dato que ustedes tienen está mal, o eso no es así, si llegase a pasar. Pero pues sí, lo que les digo, la persona que está haciendo la consulta tiene un trabajo de medio tiempo, temporal, debe estar tranquila que no por eso se le va a sacar. Bueno, yo voy a tratar de hacer un ABC así rapidito de todo lo que hemos hablado para algunas personas que están preguntando por devolución de IVA. Porque, por ejemplo, Lady Tatiana, creo que de pronto acaba de entrar porque pregunta por familias en acción. Entonces, uno, y usted, doctora, me va ayudando también. Uno, familias en acción pasa a ser prácticamente renta ciudadana. Yo le hago un tamizaje ahí porque es que eso a veces nos genera mucha confusión. Realmente Familias en Acción es una estrategia que ya pasa a ser gestión de oferta, y muchos hogares de Familias en Acción que estaban en pobreza extrema van a pasar a renta, pero porque estaban en pobreza extrema. Okay. Es realmente, no es que familia se convierta a renta porque renta es otra dinámica. Pero no se acaba Familias en Acción. Los hogares en Familias en Acción, lo que te digo, vamos a hacer una gestión de oferta con esos hogares, es decir, los vamos a orientar para que puedan acceder a estas ofertas de empleo, emprendimiento, capacitación, como parte de esa estrategia para que se mantengan en vayan en ese curso de estabilidad. Pero los que van a ser de pobreza extrema, pues van a pasar a renta. Exacto, van a pasar. Entonces, para quien me estaba preguntando que si podía inscribir al hijo en Familias en Acción, pues ya no hay inscripciones de Familias en Acción. Las personas que están en pobreza extrema en Familias en Acción pasan a renta ciudadana y los demás empiezan a tener unos cursos, unas capacitaciones para que se integren al mercado laboral o tengan emprendimientos. Eso me imagino que lo hará el gobierno en cooperación con algunas entidades u organismos. Así es. Dos, las personas que están en pobreza extrema va a salir un primer listado en marzo y el primer pago se va a hacer
en abril. No todo el mundo va a estar en este primer listado, porque van a seguir saliendo muchos listados. 3. El segundo grupo, que son los niños en condición de discapacidad, familias que tengan niños en condición de discapacidad, pues serán el segundo grupo que van a recibir atención, y esto será después del mes de abril. Y hay un tercer grupo en familias en acción. Aquí da una aclaración y es importante, y es que los hogares con discapacidad son en cualquier edad. Es decir, si la persona con discapacidad tiene 45 años, requiere un cuidado permanente y está en pobreza extrema, ese hogar va a poder entrar. Perfecto. Y el tercer grupo, que también se va a dar este año, quizás en el segundo semestre del año, porque este es un programa que se está iniciando o se está reorganizando, hay que tener un poquito de paciencia. Ese tercer grupo son ya niños, entran todos los de pobreza extrema, con niños mayores de 6 años y todos los que estén en pobreza extrema, que estén clasificados en las listas. Son 7 millones de personas, pero quizás ¿cuántas se van a atender realmente esas 7 millones de personas que están en pobreza extrema? Son 7 millones, 2.8 millones de hogares. No, la idea es atenderlas a todas. Aquí, ¿qué puede pasar para que un hogar no lo esté atendiendo? Que tenga algún error en el registro del CISBEN. Entonces, por esa razón entró en el listado. Pero si eso se corrige, en el siguiente listado va a estar. O sea, cuando ya empezamos a cumplir corresponsabilidades, pues si no cumplen la corresponsabilidad, pues puede ser que no llegue el pago. O sea, que van a atender este año por renta ciudadana a 7 millones de personas. 2.800.000 millones de personas en pobreza. Ah, ok, 7 millones de personas o 2 millones de hogares, 2.800.000 hogares. Y van a recibir mínimo 220.000 pesos, dependiendo de la categoría del programa en que estén, hasta 500.000 pesos. Aquí hicimos el resumen, ojalá, o sea, el resumen de esos 37 minutos. Vamos bien porque esto es un proceso y digamos que tiene cierta complejidad y a veces poderlo dejar en un mapita, así como tú lo estás tratando de hacer. Nosotros también tenemos ese reto comunicacional, lo estamos buscando la mejor manera de explicarlo siempre. Tú lo has hecho muy bien en el tema de las etapas, quiénes son, cuál es el valor. Así que pues cada hogar en la medida que vaya entrando a renta, como va a tener un momento en que va a aceptar el programa, ahí es donde se les explica a ese hogar cuál es el valor de la transferencia que puede recibir y cuáles son sus deberes y sus derechos en el programa. Bueno, esta persona, Karina, nos ha hecho la misma pregunta varias veces, por eso la vamos a hacer. Dice, ¿las personas con discapacidad que están en el grupo B no reciben ayuda? Mira, en este momento el esfuerzo de renta está concentrado en hogares grupo A con discapacidad. Sin embargo, no se está, o sea, esto sigue en construcción. Yo también lo que les quiero dar como esa tranquilidad es que esto ya no es un asunto cerrado, de que ya solamente va a ser esto y entonces no me van a apoyar. No, Renta Ciudadana está orientado en pobreza extrema, pero la discapacidad también es una prioridad. Entonces, no le puedo decir que ya inmediatamente en estas 3 etapas van a entrar los grupos B, pero nosotros sí estamos trabajando en ese apoyo que requieren los hogares que tengan personas con discapacidad. Perfecto. Steffi nos pregunta cómo se puede hacer la inscripción. Lo habíamos dicho, no hay inscripciones para los programas, debes estar en el sistema. Bueno, pregunta súper rápida que también nos están haciendo muchísimo. Devolución de IVA, ¿cuándo pagan devolución de IVA? Bueno, devolución de IVA se pasa a ser parte de Renta Ciudadana. Entonces, los mismos hogares que van a ser parte de renta van a ser parte de devolución de IVA. En este primer momento, mientras entran todos los de renta, algunos hogares solo van a recibir la parte de IVA, pero ya cuando estemos a final de año, todos van a recibir el total entre renta e IVA. Entonces deben estar pendientes porque los pagos se van a hacer paralelamente, todo se hace a tiempo. Es decir, estas personas de pobreza extrema van a recibir 2 subsidios, renta y devolución de IVA. Y con la suma de ambos son 500.000. Ah, y con la suma, oye, importante eso. Perfecto. Colombia Mayor, pues ya yo lo había dicho inicialmente, pero hagamos así también un ABC rápido porque también hemos estado hablando mucho del tema. Reciben bueno, sí, para resumir, exacto. Sí. Hoy en día tenemos 1.700.000 adultos mayores en el programa. Con esta iniciativa que el señor presidente anunció esta semana, vamos a implementar el bono pensional para los adultos mayores de 80 años que hagan parte del programa Colombia Mayor. Van a pasar de recibir 80.000 a 225.000 pesos y pues dependiendo de lo que pase con la reforma pensional, pues esperamos que se logre consolidar porque eso significaría que este bono pensional no solamente sería para esos adultos desde Colombia Mayor, sino para todos los adultos que no hayan conseguido una pensión y estén en pobreza y pobreza extrema, así estén o no en Colombia Mayor. O sea, la apuesta es muy grande del bono pensional. Lo que hizo el señor presidente es como nada que no se logra avanzar con la reforma, hagamos un cambio o por lo menos ayudemos a un grupo porque tenemos la manera de hacerlo y por eso esos 500.000 adultos mayores que están hoy en Colombia Mayor, mayores de 80 años, van a tener este beneficio. Perfecto, entonces
eso con respecto a Colombia Mayor, y ese pago empezaría más o menos en junio, ¿cierto? Sí, el ciclo 5 de mayo que se paga en junio. Y vuelven y me preguntan, ¿cuál sería la fecha de devolución de IVA para el primer Las pago? cosas van a ser paralelas con las de renta. Eso todo va a ir al tiempo, entonces nosotros les vamos anunciando en qué momento ya arrancamos con devolución de IVA y eso va a ser pues casi que las mismas fechas de renta. Bueno, y Jóvenes en Acción, que ya no es Jóvenes en Acción, así rápidamente cuéntenos un ABC sobre qué es lo que pasa con ese programa. Bueno, Jóvenes en Acción también nació en el año 2012, renació, porque había una primera etapa que se hizo en el año 2000-2001, pero pues ese piloto no llegó a escalarse. En 2012 nace, es un programa que busca apoyar el sostenimiento de esos jóvenes que están en la educación superior con unas transferencias que están asociadas a la matrícula y la permanencia. Renta Joven, ¿qué entra a hacer? A potencializar estos resultados. Entonces, vamos a seguir atendiendo jóvenes del SENA, jóvenes de universidades públicas y de aquellas con las que tenemos convenios, pero también vamos a atender jóvenes que están en escuelas normales superiores, que eso es un tipo de educación que hay sobre todo en la ruralidad, que son los normalistas, que son los jóvenes que se forman para ser profesores de sus colegios, y pues aquí ya vamos a tener un gran impacto en la parte rural. Y vamos a alinearnos con la política de gratuidad del Ministerio de Educación. Es decir, la política de gratuidad que dice, todos los jóvenes van a tener derecho a acceso a la universidad de forma gratuita, que su matrícula sea gratis, pero también a un apoyo de sostenimiento. Entonces, ahí es donde entra Renta Ciudadana, Renta Joven. Entonces, Renta Joven lo que vas a trabajar de la mano con el Ministerio de Educación para que estos jóvenes que accedan a estas matrículas también tengan este apoyo de sostenimiento. Eso en términos de transferencias, pero ya en términos de acompañamiento en esa ruta que nosotros trabajamos con estos jóvenes para que fortalezcan esas capacidades, porque a veces la formación en sus universidades no es suficiente. Muchos de estos jóvenes, y tú lo has visto, yo creo que Liz, en muchos aspectos en lo que tú estás de tu labor periodística, pueden estar muy formados, pero no saben presentar una hoja de vida, no saben presentarse una entrevista, no saben trabajar en equipo, es decir, hay habilidades que hay que desarrollar. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a trabajar fuertemente en desarrollar esas habilidades, en ayudarles a conseguir un empleo, en ayudarles a hacer un emprendimiento, en trabajar con sus comunidades a través de un voluntariado. E incluso una de las líneas de trabajo que tenemos en Renta Joven es educación posgradual, es decir, apoyarlos para que hagan una maestría, para que hagan una especialización, incluso un doctorado. Entonces, aquí hay una apuesta muy grande de que efectivamente haya esa movilidad social a través de Renta Joven. Listo, doctora Joana, bueno, llevamos como 40 o 45 minutos, no, una hora acá. Una hora llevamos. Bueno, como 40 me conecté porque no lo logramos. Entonces quiero agradecerle muchísimo por este espacio. Espero de verdad que de pronto tengamos la oportunidad de seguir avanzando porque desafortunadamente muchas personas no tienen claro el tema, entonces la idea siempre será, por supuesto, contar con el apoyo de Prosperidad Social para contarle a las personas, porque la idea es que todo el mundo se entere exactamente cómo van a funcionar estos programas de gobierno. Entonces, muchísimas gracias por regalarme este espacio de domingo a partir de las 9 de la mañana, uno levantarse temprano un domingo. No, con todo gusto, Liz. Lo hubiéramos querido hacer entre semana, pero pues ya te contamos que estamos pues ya esperando nuestro nuevo director, preparándonos nosotros para poder trabajar de la mano con él. Así que pues la oportunidad fue el domingo, fabuloso, y seguiremos compartiendo en estos espacios cuando se requiera. Hay que hacer mucha pedagogía porque hay un imaginario muy fuerte en el tema de familias en acción que la gente sigue. Todavía tenemos temas de ingreso solidario, entonces nos toca trabajar mucho de la mano con ustedes, con los medios de comunicación y con todos los espacios que tengamos para explicar y sobre todo para crear esa conciencia frente al apoyo que requieren los hogares en pobreza extrema y que los mismos ciudadanos nos ayuden a tener una clara identificación de ellos, ya sea porque hay algún hogar que no está siendo aún cisbenizado y lo ayuden para que puedan entrar a esas ayudas, como aquellos que quizás por ahí alguien lo decía es que le hacen trampa. Bueno, ayúdenos a detectar esa trampa, ayúdenos a que nosotros como gobierno podamos saber en dónde está esa información y que los clasifiquemos adecuadamente, porque no es justo que hayan hogares que necesiten ayuda y no puedan tenerla y otros que se nos hagan en los vivos y se nos entren en estos focalizadores porque no hay forma de detectarlos desde el trabajo que se hace con estos instrumentos, pero también tenemos a la gente, son los veedores, ustedes son los que nos ayudan, esto es parte de esa lucha anticorrupción, porque la corrupción también está en la calle, en la gente, entonces aquí hay que trabajar muy fuerte en que el CISBEN esté bien depurado. Bueno, muchísimas gracias, así es, la idea es que la gente también denuncie y también hagan sus
les voy a dar un consejo, les voy a dejar esto grabado aquí en mi perfil para que tomen con una agenda, porque muchas de las preguntas que nos están haciendo ya las habíamos respondido, las respondimos 3 o 4 veces, entonces les voy a dejar el programa aquí grabado en mi perfil para que con una hojita y un lápiz o un bolígrafo puedan anotar todas las cosas que requieren, porque realmente son programas que benefician o que van a beneficiar sobre todo a las personas que en condición de pobreza extrema. Doctora Joana, muchísimas gracias a las personas que se conectaron y bueno, nada, nos seguimos viendo. Bueno, gracias. Un gusto y saludos a todos los que se conectaron por escucharnos y dejarnos contar todo esto en esta hora. Así que nada, pendientes siempre de poder informar y ser precisos con todos estos programas. Bueno, mil gracias a todos. Chao. Chao.